Hola, pasen, pasen, pónganse cómodos acá en el estudio. Bueno, hoy les traigo un análisis, yo diría que es una verdadera clase magistral sobre uno de los gigantes de la educación popular en América Latina. Sí, estamos hablando del inmenso Mario Kaplún. Hoy vamos a desarmar cómo trabajaba él, entendiendo a fondo el tratamiento de materiales de Mario Kaplún para armar guiones. Vamos a meternos de lleno en esos secretos, ¿viste? Los de la vieja escuela, para crear producciones sonoras que no solo informen, sino que eduquen, emocionen y conecten de verdad con la gente. Así que bueno, prendamos la luz de aire y arranquemos. Y para arrancar, pensemos en el mito más grande que tiene este medio. ¿Viste que muchos creen que el buen comunicador simplemente se sienta frente al micrófono, se le prende la lamparita y mágicamente las palabras le fluyen perfectas? Bueno, Kaplún nos tira abajo esa ilusión desde el minuto 1. La regla de él es tajante. De 100 personas, con suerte, apenas una o dos tienen la capacidad real de improvisar una charla que tenga lógica, estructura y sobre todo que sea pedagógica. Los otros 98 o 99 necesitamos guión. Sí o sí, no hay vuelta que darle. Fíjense, acá tenemos la escaleta de nuestro programa de hoy. Vamos a pasar por 4 bloques súper concretos. Primero, ¿por qué en la radio jamás se improvisa? Segundo, la necesidad ineludible de investigar antes de hablar. Tercero, cómo informar para derribar prejuicios. Y por último, cómo lograr un guión con vida propia. Pasemos al bloque 1. En radio no se improvisa. La dictadura del reloj. Mira, como decía el maestro, en radio el tiempo es nuestro gran tirano. No se lo puede eludir. Y es una verdad enorme. Si vos no dimensionás el material antes, en un papel, este tirano, que es el reloj, te va a cortar el micrófono al aire muchísimo antes de que llegues a la conclusión. Y claro, la conclusión es justamente la parte más jugosa del mensaje. Entonces, armar un guión es en el fondo hacer un trabajo de arquitectura fina para asegurar que lo esencial entre en el tiempo justo. Para ganarle a este tirano, Kaplún nos baja algunas reglas de sintaxis que son estrictas, pero créeme que te salvan la vida. Tenemos que traducir datos duros, que a veces son súper pesados, a un audio que sea fácil de digerir. Por ejemplo, frases cortas, 15-20 palabras como máximo, nada de meter oraciones subordinadas larguísimas que te dejan sin aire. Otra cosa, los números hay que redondearlos. Si la estadística dice el 48,81%, olvídate, es 1000 veces más efectivo decir la mitad o 4 de cada 5. Las proporciones funcionan muchísimo mejor. Y por supuesto, usa palabras cotidianas. Quien nos está escuchando tiene que sentir que estamos tomando unos mates en la cocina de su casa. Bien, pasamos al bloque 2. Investigar antes de hablar. El esquema previo. Vos sabés que antes de siquiera tocar la máquina de escribir, hay un proceso intelectual que es súper riguroso. Primero tenés que reunir datos, juntar la información y armar lo que Kaplún llamaba las fichas de investigación. Después, redactar una sinopsis, que viene a ser como el germen de tu idea. Y después viene algo que es clave, dosificar el contenido. Acá tenés que encontrar una imagen generadora central porque seamos sinceros, nunca podés decir absolutamente todo sobre un tema sin marear a la audiencia. Recién cuando tenés todo este esqueleto bien firme, recién ahí pasás a la redacción. Pero ojo acá, para Kaplún, documentarse no es quedarse encerrado leyendo libros de texto o informes de oficina. No. Aquí está la verdadera magia, y él lo decía así, inmérsase en la realidad. Él nos exige salir a la calle. Vayamos a caminar los barrios populares. Busquemos al médico rural ahí en su salita. Hagámosle una entrevista mano a mano al trabajador, al campesino. Hay que buscar ese aspecto humano, palpar en el terreno cuáles son los problemas reales. Esa es, literalmente, la única materia prima que vale para armar nuestro material. Y así llegamos al bloque 3. Informar para derribar prejuicios. La interrelación entre información y educación. Hagamos un ejercicio. Comparemos dos formas de decir exactamente el mismo dato. Un texto escrito solo para ser leído con los ojos, frío, medio burocrático. Te diría algo como, Senacop implementó disposiciones de comercialización. Uf, un aburrimiento letal. Suena a circular de oficina, ¿no? Pero fíjate cómo suena si lo escribimos para el oído, usando el ejemplo clásico del maestro. Dígame, García, ¿conviene entregar el maíz a la cooperativa como dice el compadre Julián? Es el mismo dato agrícola, pero está bajado al código de vida de la gente, al barro del oyente. Eso es hacer comunicación de verdad. Entonces, el axioma invaluable de Kaplún acá es este: expresar las ideas por medio de los hechos y los hechos por medio de los hombres. Vos no puedes tirar abstracciones al aire y esperar que la gente mágicamente conecte. Tenemos que humanizar la información poniendo personajes reales, de carne y hueso, con historias que te duelan o que te saquen una sonrisa. Así es como verdaderamente vas a lograr educar a una audiencia masiva.
Para entender esto bien a fondo, hay que recordar el famosísimo guión que hizo Kaplan para la serie Jurado 13. El tema central era el control de la natalidad. Él tranquilamente podría haber arrancado el programa tirando estadísticas súper frías sobre la explosión demográfica o sobre los millones de toneladas de alimentos que faltan en el planeta. Pero no lo hizo. Él aterrizó todo ese gigantesco debate sociológico en una persona, Asunción Estrella, una madre pobre, humilde, a la que están presionando en una clínica. A partir de ver la angustia personal de ella, el oyente hace propia la pregunta y ahí sí se despierta su pensamiento crítico. Y entramos en nuestro cuarto y último bloque. Un guión con vida propia, escribir para el oído. Si te tenés que llevar un solo consejo hoy, llévate la regla de oro del maestro. Escriba escuchándose. Y no lo decía como una metáfora, ¿eh? Kaplan recomendaba literalmente dictarnos a nosotros mismos en voz alta mientras vamos tipeando. Probar los diálogos, hacer las vocecitas, sí, aunque tu familia piense que te volviste loco. Porque cuando vos lees en voz alta, detectás al instante si una frase suena pesada o si es muy artificial, y podés capturar ese ritmo natural y las imperfecciones hermosas que tiene el lenguaje hablado. Y dentro de esa reacción viva, ¿por qué es tan vital usar preguntas? Bueno, acordate de Sócrates y su método. Si vos en vez de tirar una afirmación rotunda, cerrada, dejás flotando una pregunta retórica, lográs que quien te está escuchando se mantenga totalmente activo. Lo estás provocando. Haces que empiece a buscar esa respuesta junto a vos en su cabeza, en lugar de ser un simple receptor pasivo que solo recibe datos. Pero atención, la palabra por sí sola no hace milagros. Acá entra en juego lo que él llamaba la ley de congruencia. En el estudio, cada cosita que suena comunica. Los mensajes secundarios, ponele, una pausa actoral, un efecto de lluvia o la cortina musical de fondo, jamás, pero jamás, deben chocar ni contradecir al mensaje educativo principal. Todo el equipo técnico tiene que estar tirando para el mismo lado, empujando hacia el mismo objetivo pedagógico. Fíjate cómo esto se puede arruinar en un segundo por un descuido en la consola. Kaplan contaba un caso real de un programa en Centroamérica que hablaba sobre la liberación campesina y la reforma agraria. El mensaje principal del guión era impecable, pero ¿qué hizo el operador para ponerle un poco más de onda al programa? Puso de fondo un corrido mexicano que trataba sobre un tipo que mataba a su mujer por celos. Una catástrofe. El mensaje secundario, que era súper violento, destrozó por completo al principal, creando un ruido tremendo en la cabeza de la audiencia. Entonces, para ir cerrando este análisis, tenemos que entender algo fundamental. El guión no es un montón de papel muerto. Es una obra literaria, sí. Es una herramienta educativa, totalmente. Pero antes que nada, es un instrumento de trabajo vivo. Es como el plano arquitectónico perfecto que le marca los tiempos al operador técnico, a los actores, al musicalizador. Es la partitura que permite que toda la magia suceda cuando se prende esa bendita luz roja de aire en el estudio. Así que nos vamos con esta pregunta final, para que te quede rebotando en la cabeza. La próxima vez que te sientes a investigar, que apliques este tratamiento de materiales de Kaplan para armar tu producción sonora, ¿cómo va a sonar? ¿Va a sonar a un trámite administrativo frío a papel de oficina? ¿O va a sonar a un ser humano de carne y hueso que te está hablando al oído rompiendo prejuicios? La decisión, la vocación y ese esquema previo que es tan imprescindible están enteramente en nuestras manos. Ha sido un gusto enorme repasar este material del maestro con ustedes. Apliquen estos secretos, salgan a la calle a buscar esas historias y nos escuchamos en nuestro próximo análisis. Chao, chao.